Por celebrarse en 2015 el Año Internacional de la Luz y las Tecnologías basadas en la luz, el IES Vega de Pirón ha participado como centro coordinador en un proyecto de innovación concedido en convocatoria nacional por el Ministerio de Educación. En el desarrollo del mismo han intervenido además otros 3 centros educativos de la península: el Colegio Manuel Bartolomé Cosío de Fuenlabrada, el IES Calderón de la Barca de Madrid y el Colegio Nadal de Sant Feliu de Llobregat en Barcelona. Coordinados por la profesora Mónica Durán Mañas, profesores y alumnos de enseñanza primaria y secundaria han aplicado las propuestas de trabajo durante el año 2015 a través de las distintas materias impartidas. Por una parte, se han puesto en práctica actividades de investigación y difusión relacionadas con la luz y las tecnologías. Entre otras, destacan las exposiciones que han abordado la temática del proyecto desde una perspectiva histórica, tecnológica, científica. Asimismo, han tenido lugar ciclos de conferencias, charlas divulgativas, trabajos con el alumnado, representaciones teatrales, etc. En la realización de las actividades ha primado el intercambio de las experiencias educativas entre los 4 centros participantes, los cuales han compartido sus propuestas a través de movilidades del alumnado. Por otra, entre los materiales se han elaborado unas ediciones bilingües en español e inglés de mitos, cuentos y leyendas de la luz, adaptadas a quinto y sexto de primaria y educación secundaria. Bukotla, if you can hear me, moo! He was then completely sure that the moo was coming from the cave. Moo! Bueno, el proyecto tiene su origen en una idea que yo tenía hace muchos años, que consistía en hacer una actualización de los mitos para acercarlos a las aulas actuales, ¿no? Esta idea que yo tenía, tuve la ocasión de ponerla sobre la mesa en una reunión que tuve en la que coincidimos varios directores. Yo entonces era directora del IES Vega del Pirón y la verdad que les gustó mucho la idea y empezamos a plantearnos cómo podíamos presentar esta idea a todo nuestro claustro y a la vez presentarnos a una convocatoria nacional que fue la Promece 2014. La forma de encauzar el tema fue abriendo, lo que era el núcleo original o germen del proyecto a todos los departamentos. ¿Cómo hicimos esto? Bueno, pues cogimos en primer lugar un tema que fue la luz. Estábamos en el 2015, Año de la Luz y las Tecnologías proclamado por la ONU, y eso nos sirvió de hilo conductor para hacer un montón de trabajos sobre la luz en sus distintas vertientes, física o metafórica, desde ámbitos como la tecnología, la física, las matemáticas, el arte, la religión, la literatura. Como conclusión de todo ello se hicieron un montón de actividades entre profesores, entre centros, con chicos, movilidades. Los propios alumnos tuvieron la oportunidad de irse a otros centros a exportar, sus trabajos y convertirse en pequeños profesores, y eso la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora. Yo creo que todas las personas que han participado en el proyecto, si en algún momento escuchan la frase "hágase la luz", se les pone inevitablemente una sonrisa en el rostro, ¿no? Estuvimos seleccionando el material y a partir del material que fueron creando alumnos, profesores, pensamos que lo más adecuado era articularlo en 3 vías diferentes, de tal manera que tenemos 3 volúmenes. Un volumen en el que aparecen cuentos, son cuentos dirigidos más bien a alumnos de los primeros cursos de ESO y quizá también últimos cursos de educación primaria. Luego tenemos otro grupo de textos que son obras de teatro que adaptan los mitos de tal manera que tenemos una visión moderna, actualizada y cómica generalmente para trabajar con los alumnos en dramatizaciones. Y hay un tercer bloque que está constituido por relatos de mitos actualizados en la línea de lo que os contaba antes Mónica, ¿verdad? Entonces, esos 3 bloques de contenidos nos sirven para llegar a diferentes niveles. Ya os he dicho, los cuentos generalmente en los primeros niveles y el resto se hace extensivo a toda la educación secundaria, básicamente. Vamos a hablar de una experiencia intercentros o unos materiales didácticos elaborados entre centros
diversos de territorio nacional e internacional. Es un material interetapas, es decir, que vale tanto para una primaria como para una secundaria. Es interdisciplinar en el sentido de que se puede aplicar o puede ser aplicado en distintas materias. Además, pues sigue estas líneas tan novedosas como son el bilingüismo y la aplicación o el uso de las TIC en el aula. Y además es una edición, una colección de materiales que se van a difundir sin coste alguno, con lo cual es algo que es en sí pues, bastante interesante. ¿Por qué este trabajo intercentros? Porque, por ejemplo, en Barcelona no se trabaja igual, ni se utilizan las mismas metodologías, ni las concepciones didácticas son iguales que en Madrid o que en Segovia. Y esto, aunque nos dediquemos a lo mismo y estemos enseñando las mismas etapas educativas. Entonces, ni tampoco tenemos los mismos recursos, y esto es algo interesante. Ha sido un enriquecimiento el poder compartir, el poder ver cómo trabajan otros colegas de otros lugares. El material en sí decía también que es novedoso porque es un material que sirve de transición entre varias etapas. En España estamos hablando de la transición de la primaria a la secundaria, que muchas veces, como todos sabemos, el alumnado sufre las consecuencias de una transición demasiado abrupta. Y lo que ocurre es que los alumnos no ven, digamos, una continuidad, no sienten esa continuidad entre la primaria y la secundaria. Nosotros tenemos la intención de ofrecer unos textos, y creo que lo hacemos, lo logramos con los textos que presentamos, que pueden servir tanto para los últimos cursos de la primaria como para los primeros cursos de la secundaria. Es decir, yo puedo utilizar este volumen en una clase de lengua y literatura, por ejemplo, pero también en una clase de inglés o en una clase de cultura clásica. Además, en España, que yo sepa hasta ahora, no tenemos un material para cultura clásica que sea bilingüe, porque hasta ahora no se ha podido dar como materia bilingüe, pero, y de hecho, todas las materias bilingües que se dan o bien con un libro en español o bien con un libro en inglés, pero no hay un libro que sea bilingüe como supuestamente la asignatura debe ser, que va al 50%. Hemos perseguido que sea un material de calidad y esto es importante porque, bueno, materiales se pueden crear, se pueden generar, se pueden compartir, pero nosotros hemos buscado siempre la excelencia por lo menos en esa fase final, en el producto final que hemos logrado tener. Para ello hemos contado con la supervisión para los textos en español de la Universidad Autónoma de Madrid, y para los textos en inglés me consta que han sido minuciosamente revisados por la West Virginia University de Estados Unidos. De tal manera que este material se va a difundir tanto en territorio nacional como en Estados Unidos para aprender español. Cuando los distintos centros participan en un proyecto y se implican, como ha ocurrido, normalmente lo que hay ganas es de repetir. Y entonces esta experiencia pues, puede servir, como no, para futuras experiencias. Por ejemplo, en el ámbito de la relación internacional, que quizá es algo que viene un poco sobre la marcha, ciertamente, pero que luego ha sido muy fructífera. Yo tengo que decir que el camino del bilingüismo en zonas bilingües de español y de inglés en Estados Unidos es un camino arduo. Carecen de materiales y ellos se mostraron muy interesados porque les parecía que podía ser muy útil. Me parece un camino abierto, por ejemplo, ¿no? Más caminos abiertos, sí, porque claro, hemos dicho que la edición es una edición bilingüe, en inglés, español, pero ¿por qué no poder hacer ediciones de estos cuentos, de estos relatos, de estos mitos, u otras en otro bilingüismo, como se me ocurre francés, que es quizá el más común, ¿no? La leyenda se llama Pucotla y es una muy antigua que llevo yo escuchando desde pequeña y le tenía especial cariño. Y quise ponerla en el proyecto porque tiene un enfoque hacia la luz y ese plan. Y es una historia de un matrimonio que es más bien pobre y su vida económica depende de una vaca y tienen un hijo. Y entonces esa vaca un día desaparece.
Y claro, pues el hijo tiene que salir a buscarla y luego se encuentra varios obstáculos y muchas aventuras. Muy bien. Sí, cuando hay una cosa que añadí yo en la leyenda que no es la original. Por ejemplo, cuando la madre le está haciendo la merienda al niño para que se vaya, le mete en una cesta un sándwich de salmón, que eso es muy típico de Islandia, con unas peras, para no desesperarse. Eso... Muy bien, muy bien. El proyecto ha constituido una experiencia inolvidable, que ha llenado de luz y de satisfacción a las más de 1000 personas implicadas en él. Sin duda, gracias a la edición de los materiales, muchas personas más podrán disfrutar y aprender con ilusiones renovadas. Nema birta fer og vorkvöldin verða löng heyri ég nafn þitt tóma í nístandi fuglasöng fölnar mitt fas sortnar mín sjón styð mig við stein stóðar það líkt seint hverfur þrá